Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien porque estoy teniendo problemas con la conexión. Bien, hoy vamos a empezar otra serie de charlas en las cuales vamos a hablar de lo que es la intervención psicológica pericial y médica pericial en el ámbito forense. Eh, Vamos a darle ingreso al licenciado Emiliano Silva, que él va a hacer la primera presentación y vamos a ir contestando las inquietudes que tengan cada uno de ustedes. Bien, adelante, Emiliano. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente al Colegio de Abogados de Quilmes, a la doctora Colombo en especial, que bueno, trabajamos en varios casos juntos, seguimos trabajando, obviamente. Así que bueno, el agradecimiento también a ustedes que bueno, me brindan esta oportunidad de estar aquí para dar esta charla. Y habíamos pensado con la doctora María Elena Colombo de que sea algo más práctico, de que no sea, obviamente, vamos a compartir un Power y hay un documento, que después se les va a llegar a cada uno de ustedes que lo solicite, pero la idea es, digamos, que sea más un intercambio y poder hablar de algún caso práctico, ¿no? O de algunos casos que nosotros fuimos trabajando y que ustedes, todas las dudas que tengan, digamos, que haya mucha más diálogo, ¿sí? Que no sea algo más expositivo, ¿no? Que creo que es mucho mejor y más enriquecedor para todos. Así que bueno, les decía, bueno, mi nombre es Emiliano Sieida, soy psicólogo. Bueno, trabajo junto a la doctora en muchos casos que hemos tenido sobre revinculaciones y también en algunas situaciones de abuso sexual en la infancia. Y lo que primero quería hacer acá, bueno, voy a compartir un Power como para que me oriente un poco también a mí en la charla. Esperemos, ahí se ve, sí, la intervención pericial, bueno, ahí la presentación, ¿sí? Médica y psicológica en el ámbito forense. Al principio voy a estar yo hablando un poco más sobre lo que es la intervención psicológica, después va a hablar la doctora sobre lo que es la parte médica, pero también va a hacer algunas intervenciones en lo que yo voy hablando. Así que bueno, como primera distinción, uno como psicólogo, ¿sí? Lo que hace en la intervención pericial, ¿sí? Es un auxiliar de la justicia, ¿no? Eso siempre dejarlo bien en claro. No es un abogado, no es alguien que dice justamente o define la causa, todo lo que hace es no vinculante, ¿sí? En cierto sentido, todo el informe psicodiagnóstico que hace cuando se le requiere, ¿sí? No es que es el que termina definiendo, ¿sí? La culpabilidad o la inocencia de la persona, sino que solamente actúa como auxiliar y siempre dejar bien en claro eso cuando uno, también como abogado, puede contratar un perito psicólogo de que obviamente está para auxiliarlo en los temas que desconoce con respecto a las evaluaciones psicológicas. Hacemos una distinción, yo aquí lo agregué en esta primera hoja del Power, que es que, bueno, del PowerPoint, perdón, de la presentación, de que, vamos a ir admitiendo ahí a la gente que falta, que es una cosa el perito, ¿sí? Oficial, que es el perito que trabaja para el ámbito del Poder Judicial, ¿sí? Que trabaja de forma permanente, y otra cosa es uno como psicólogo que trabaja de forma privada, que es el perito de parte, cuando, ¿sí? Tanto la familia de la víctima o del acusado lo contrata, ¿sí? Pero siempre dejando bien en claro esta cuestión de que es un auxiliar de la justicia, ¿sí? Aquí en este parte se deja bien claro, ¿no? El perito de parte no defiende, no acusa ni sentencia, ¿no? Solamente observa, evalúa procedimientos técnicos, que es lo que anteriormente les comentaba sobre lo que tiene que ver el psicodiagnóstico, y elabora informes críticos de su área de incumbencia, en este caso, obviamente, la psicología. Siempre se dirige a los fiscales y los magistrados de forma escrita o oral y debe ajustarse a las normas deontológicas, ¿no? De la ética que rigen el ejercicio profesional de la psicología. No sé si se escucha ahí, ¿vamos bien? No sé si Sí, hay sí, te alguna estamos duda ahí entre la escuchando bien. diferencia entre el perito de parte y el psicólogo, ¿no? Que es a modo de introducción. Bien, los instrumentos que utiliza uno como auxiliar de la justicia cuando es convocado son justamente, ¿sí? La utilización de las técnicas proyectivas, ¿sí? Técnicas psicométricas, y esto es fundamental, sobre todo cuando se realizan la cámara GESEL, ¿no? Para evaluar si el testimonio
sobre la declaración que está brindando la persona tiene una validez, es la evaluación de la validez de las declaraciones, que lleva todo un protocolo que se tiene que hacer, obviamente, y que tiene que ser obligatorio, para ver si eso que está diciendo la persona, en tanto, bueno, acusando a otro, ¿sí? Tiene, ¿sí? Una validez en el relato, porque muchas veces ocurre que, bueno, se toma la declaración, pero no se sigue este protocolo, que son una serie de pasos bastante grandes, muy importantes, que muchos peritos oficiales no lo terminan utilizando, ¿sí? Y obviamente porque requiere un trabajo y también una técnica en eso, y obviamente cuando uno lo contratan como perito de parte, ¿sí? Tiene que llevar ese protocolo y hacer cumplir, ¿no? Una de sus tareas ahí como auxiliar de la justicia es que se haga cumplir ese protocolo, ¿sí? Que lleva bastantes pasos para ver si lo que está diciendo la persona es correcto, es válido o no. Ahí no sé, doctora, si usted quiere agregar algo sobre esto de la No, declaración. no, no, sí, no, no. Bien, a estos instrumentos, ¿no? Aquí hay una psicóloga muy importante, la doctora Senekeli, que lo que son los instrumentos, sobre todo el psicodiagnóstico, nos va a permitir obtener un psicodiagnóstico para descubrir y comprender la personalidad de ese individuo en su totalidad. Pero siempre y cuando esta cuestión de entender o descubrir la persona, la personalidad de alguien, siempre y cuando se haga una batería, ¿sí? De técnicas proyectivas y psicométricas importantes. La evaluación de la validez de la declaración siempre, pero sobre todo las técnicas proyectivas y psicométricas porque se suele, y ocurre, ¿no? Cuando hacen, tanto en la cámara Gesell o cuando se le hace una pericia psicológica a alguien, se le toman dos técnicas por una cuestión también del tiempo, ¿no? De la justicia, que obviamente a veces o no puede, digamos, tomar todo de forma tan amplia, porque bueno, están tapados de trabajo, obviamente, pero se les suelen utilizar o se les suelen tomar a las personas dos o tres técnicas gráficas, ¿no? Que generan, todos o la habrán escuchado nombrar, que es la de la casa, el árbol y la persona, ¿no? El HTP, ¿sí? La persona bajo la lluvia y algún dibujo libre. Pero bueno, son tres técnicas que en sí solas no dicen nada, es decir, acompañan, pero en sí como dibujo no dicen nada, porque muchas veces hasta no se le pide a la persona, ¿no? Digamos, se le pide solamente a la persona que dibuje, pero no se le pide que cuenten una historia, ¿sí? Sobre eso que están escribiendo. Y ya, obviamente, que ese dibujo, esa técnica, no está hecha de la manera correcta, ¿sí? Pero bueno, con solo esas tres técnicas, obviamente no sirve. Después hay otra técnica psicométrica que es el inventario de la personalidad de Minnesota, el MMPI-2, que es una técnica que requiere hasta 3 o 4 horas como para poder desarrollarla. Pero bueno, imagínense que todo eso tendría que demandar prácticamente todo el día y los juzgados lamentablemente no tienen ese tiempo, pero para que se haga de forma correcta sí se podría hacer de que al psicólogo de parte se le pida de que esta persona, ¿sí? Que se le quiere saber cuál es su personalidad, pueda hacerse todo este proceso por fuera, ¿sí? Del ámbito judicial. Para que obviamente esté completo, ¿no? Porque imagínense que 7 u 8 horas es bastante imposible que se pueda realizar en el juzgado, ¿sí? Bien, después también dependerá, sobre todo en esto de las técnicas proyectivas, hay algo muy importante en esta técnica también, que sobre todo para utilizar con los niños, que es la hora de juego diagnóstica, ¿no? Que es una de las cosas muy importantes que a veces también se juega con el niño, ¿no? Porque cuando es un niño muy chiquitito, de menos de 5 años, quizá uno todo lo obtiene a través del juego, ¿sí? Y quizá esa hora de juego diagnóstica solamente se le dedica 10 o 15 minutos, donde quizá el psicólogo del juzgado, el psicólogo oficial, ¿sí? O el fiscal, que también está ahí interviniendo, no pueden hacer un buen rapport, digamos, con el niño, ¿no? Así que es importante, bueno, el tema de los tiempos, siempre como para poder sacar, ¿sí? Un psicodiagnóstico de forma más óptima. Pero bueno, les decía, esta técnica proyectivas hay alrededor de 6 como para poder realizar, al igual que las técnicas psicométricas, ¿sí? Que estas son las que demandan mucho más tiempo, y lo que decía, la evaluación de la validez de las declaraciones, que se tienen que llevar adelante varias entrevistas. No sé si alguno más, no sé la doctora, pero otro de los doctores, si quiere participar o hacer alguna pregunta o alguna duda que tenga con respecto. ¿Cierto?
Voy a hacer una pregunta, Emiliano, y quizá para Sí. ilustrar también a la audiencia, y es, ¿cómo se debe interpretar y cuál es, en cada una de las situaciones que uno tiene que evaluar, cuáles son específicamente los test proyectivos que se utilizan y cuál es el fundamento por el cual se utilizan esos test proyectivos? Los fundamentos en sí, digamos, dentro de lo que es el ámbito judicial, ¿no? Para hacer las pericias, todos tienen que tratar de responder a lo que son los puntos de pericia, ¿no? Es decir, aquí era una de justa de las láminas que continuaba, ¿no? Que bueno, primero explico qué son los puntos de pericia, ¿no? Que son los aspectos específicos sobre los que el perito debe emitir una opinión o dictamen técnico, ¿sí? Y acá fíjense, después lo voy a comentar con el caso que a mí me tocó trabajar también de forma particular, una denuncia sobre un supuesto abuso sexual, donde desde el perito de parte, bien, estos test, y digamos también cuenta una historia sobre eso que está dibujando, porque obviamente la historia no va a dejar de poner cosas que obviamente tienen que ver con su propia historia, ¿sí? Inconscientemente, ¿no? No es que él se va a dar cuenta, pero va a terminar poniendo eso. Y en los test psicométricos, que son más para a medir lo que decía, todas cuestiones relacionadas a... Ahí está. Bien. Y los test psicométricos que vienen más cuestiones relacionadas al tipo de personalidad. Pero fíjense acá, los puntos de experiencia que me solicitó este perito de parte, ¿no? Junto con el fiscal de la causa, eran los rasgos de personalidad del menor. En este caso yo trabajé con el menor que fue acusado, ¿sí? Estilo de afrontamiento, control de los impulsos, tendencias sexuales, ¿sí? Si presenta una desviación de la esfera de la libido, ¿no? La libido, esta cuestión de la energía sexual, ¿sí? Con el fin de corroborar, ¿sí? De tal forma si su aspecto psicológico deviene compatible al de una persona abusadora, ¿sí? Si presenta perfil compatible con los hechos que se ventilan en la causa, es decir, obviamente el abuso, perdón, se me fue, esperen que corro esto, bueno, presenta trastornos en la esfera sexual, que obviamente se repite, fíjense que acá se está repitiendo lo que tiene que ver con el 5 y el 6, es muy parecido, y toda circunstancia que el perito estime de utilidad, ¿no? Que ahí obviamente podríamos poner en esta control de los impulsos, con los test psicométricos, que anteriormente le comenté, sobre todo el MMPI-2, podemos ver si tiene características de una persona violenta. Eso no sé si responde la doctora la pregunta que me había hecho, pero... Sí, responde a la pregunta. Ahora, si hay algún otro tema más para tratar, vas a continuar vos y vemos si empezamos a hacer participar a la Dice audiencia. que es lo más importante, obviamente. ¿Cómo? Sí, sí, que es lo más importante, poder intercambiar, porque yo quería comentar, bueno, el caso, para que en base a ese caso y este punto de por qué fue que me solicitaron estos puntos de pericia de este chico, que era el hermanastro. Cuento un poco la historia y pasamos, obviamente, a las preguntas, que creo que con el caso va a ser mucho más interesante y va a abrir el juego para las palabras. Bueno, se contacta la madre de un adolescente, ¿sí? De 16 años, varón, porque, bueno, fue denunciado por su hermanastra, ¿sí? Es decir, la hija de la madre que tuvo con otra pareja, ¿sí? Fue denunciada porque la niña manifiesta que el hermano la tocó, ¿no? Lo único que logra decir es que la tocó, ¿sí? Después, bueno, cuando obviamente van a instancia ahí judicial donde se hace la denuncia, la niña dice que el hermano la tocó y responde que en la cola, ¿sí? Pero solamente lo que único que puedo decir es que la tocaron. Cuando le preguntan, que es una de las preguntas habituales que se hacen, si fue con ropa o sin ropa, dice que tenía ropa. Pero, digamos, lo que ocurre es que en ese transcurso donde van, obviamente, bueno, la madre se contacta conmigo para que el niño se le haga, la madre me pide, de parte de ella, ¿no? Únicamente que
se le haga un psicodiagnóstico al hijo para ver si era alguien que podría haber abusado, me dice la madre de su hija, aunque ella no consideraba que eso fuese así, ¿sí? Porque de hecho la madre es la que acompaña a la niña a hacer la denuncia, digamos, porque imagínense que el marido, la ex pareja de esta persona, ¿sí? Porque también se habían peleado con el padre de la hija, ¿sí? Obviamente estaba muy enojado, así que ella acompaña y sale, digamos, como la persona que hace también la denuncia, ¿no? Así que bueno, tenía tanto a su hija de un lado y a su hijo del otro lado. Imagínense ahí para la madre, ¿sí? Lo que generaba esto. Por suerte, la abogada también que le tocó era muy empática, la acompañó en todo momento, ¿sí? Eso es fundamental. Yo anteriormente le decía que uno no tiene que ser el psicólogo abogado ni ponerse en ese rol, pero muchas veces el abogado sí tiene que ponerse en el rol de psicólogo, ¿sí? Para lograr esa empatía en este caso, con los niños y los adolescentes. Bueno, volviendo al tema, en el transcurso donde van citando a la niña para varias entrevistas, en un momento, en una de esas entrevistas, el chico estaba, yo no le hago el psicodiagnóstico porque en realidad quería esperar un poco a ver qué era más lo que decía la chica, porque sabía que iba a tener eh, otras entrevistas. Lo acompaño, sí, en una terapia a este chico que fue denunciado. Que obviamente en el relato observaba que no había ningún índice, ¿no? De lo que él me comentaba, hago este protocolo obviamente para ver si tiene validez su declaración y observo de que no hay, ¿no? Indicios de que me esté mintiendo, ni tampoco veía un perfil ahí de alguien que podría llegar a ser un abusador, ni que haya hecho esto, pero bueno, eso de igual había que constatarlo después en el caso de que se haga un psicodiagnóstico, ¿no? Y en el transcurso donde ocurre esto, que la niña va teniendo algunas entrevistas, termina ahí confesando de que ella estaba subiendo, ¿sí? Algunas fotos de ella a algunas redes sociales, ¿no? Obviamente, bueno, esas fotos donde estaba desnuda en algunas redes sociales, y eso le generaba mucha culpa, y toda esa culpa que venía sintiendo durante todo esto que fue ocultando, ¿no? Porque no se sabía nada hasta el momento, terminó haciendo que denuncia a este hermano por esta también una actitud, si se fijan, sexual que tuvo aparentemente el hermano, que bueno, nunca había finalmente ocurrido, ¿sí? Pero bueno, esto fíjense que después a mí me llega posteriormente, solicitándome estos puntos de pericia para que se le realicen al chico, ¿sí? Al que estaba haciendo la terapia conmigo, al acusado, al hermanastro, perdón, pero bueno, finalmente la que terminó haciendo terapia es la menor, ¿no? Donde obviamente, bueno, eso que había dicho no fue algo cierto. Sí, lo que uno sabe es que, por lo que me llegó de parte de la abogada, es que no se le realizaron a la chica en esta cuestión, bueno, la declaración de la validez, ¿no? Del testimonio, ¿sí? Se le hicieron algunos grafismos, justamente también me comentó que se hicieron solamente tres, ¿no? El HTP, le decía el casa árbol persona, y también, bueno, el hombre bajo la lluvia y un dibujo libre, pero todos de manera incompleta, que si también tranquilamente uno del otro lado, si lo recibía, podría impugnar esa pericia, ¿no? Porque estaba hecha de forma incompleta y sin seguir los lineamientos que corresponden. Así que bueno, él igualmente al día de la fecha, por esta situación que vivió, pero imagínense todo lo que tuvo que vivir este adolescente, ¿no? Con esa acusación de la hermana, bueno, continúa al día de hoy en la terapia con uno, ¿no? Que bueno, vamos trabajando, pero bueno, esto fue desestimado, ¿no? Para que se le haga esta pericia a él, ¿no? Y esto, bueno, estos puntos de pericia que se me habían solicitado, no se los puso, es decir, una de las cosas importantes, no se expuso al menor, ¿sí? A esta situación que quizá obviamente iban a generar algún tipo de revictimización. Bien, ahí a ver si pasamos acá. Bueno, el protocolo, después pasamos más al protocolo de examen físico, que acá obviamente no se hizo sobre la menor. Ahí, bueno, lo más importante que le decía de la charla, de poder dialogar o preguntar cualquier duda que tengan o alguna situación. Hola, doctora María Elena Colombo, que quiera agregar.
Bien, lo que voy a agregar con respecto a esto que vos trajiste acá a colación, es el hecho de que ¿por qué no se hizo el examen físico? ¿Sí? Porque hay protocolos que se deben respetar cuando existe eh, algún niño o adolescente, ¿no es cierto?, que está involucrado dentro de lo que es un abuso sexual. Tenemos protocolos, la mayoría de los, no la mayoría, sino todos los médicos legistas, en el momento en que actuamos en este tipo de situaciones, sobre todo en abuso sexual, comúnmente lo que recibimos es la solicitud de parte del fiscal, ¿sí? O sea, el fiscal es quien ordena cuál es el tipo de estudio, qué es lo que pretende que nosotros hagamos. Entonces, de acuerdo a el relato del hecho, ¿no es cierto?, que hace la víctima, es el protocolo que nosotros vamos a poner en práctica para evaluar lo que es los rastros físicos de un abuso sexual en una persona adulta o en un niño o en un adolescente. Nosotros tenemos determinados protocolos, como por ejemplo la Guía General de Actuación en Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, el protocolo de Estambul, el protocolo para las víctimas de delito contra la integridad sexual del cuerpo médico forense, es decir, el cuerpo médico forense a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha elaborado un protocolo de actuación del perito médico, del médico forense, así que cada vez que nosotros tenemos que asistir a una pericia médica en abuso sexual, recibimos la solicitud de parte del fiscal que tiene la causa y en esa solicitud figura exactamente qué es lo que nos están pidiendo, pero yo quiero hacer un comentario respecto a esto. Hay algo que es muy importante que todo médico legista tiene que tener en cuenta, a pesar del pedido que le puede hacer un fiscal. Nosotros tenemos que tratar de ver al peritado, lo tenemos que ver en su integridad. O sea, ver en la situación emocional en que el peritado llega a la pericia médica. Esto trae a colación el hecho de que algunas peritados, sobre todo mujeres, que han vivido un suceso traumático en su abuso sexual, muchas veces llegan quizá sin la posibilidad de poder poner en palabras en ese momento qué es lo que realmente le ha ocurrido. Va a parecer extraño lo que digo, pero es así. Los médicos legistas, los médicos forenses, tenemos urgencias también, ¿sí? Y la urgencia está dada por un abuso sexual en el cual se considera que ha habido un acceso carnal. Por consiguiente, nosotros debemos intervenir en las primeras 72 horas, entonces realmente eso es una urgencia en donde nosotros debemos intervenir porque si se considera que ha habido un acceso carnal, nosotros debemos tomar pruebas biológicas, hay un protocolo para tomar las pruebas biológicas y justamente para preservarlas, respetando la cadena de custodia. Luego tenemos un poco más de tiempo cuando se considera que nuestra intervención no es urgente porque el tipo de abuso sexual fue ocurrido, es decir, fue denunciado después de los 10 días, ¿sí? Y hay otros que son denunciados mucho tiempo después, por consiguiente, nuestra intervención no amerita porque no vamos a encontrar rastros biológicos en el cuerpo de la víctima. Porque, por ejemplo, una equimosis, ¿no es cierto?, que es esa mancha color sangre que aparece después de una contusión, ¿no es cierto?, contra una superficie dura, tiene un tiempo de evolución de 15 días. Entonces, no tiene sentido, ¿no es cierto?, mandar al cuerpo médico forense una persona que ha sufrido un abuso sexual y cuya denuncia fue hecha 30, 40, 45 días después. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?,
que lo tengamos en cuenta todo esto, ¿sí? Acá Emiliano está pasando esta diapositiva en donde, se expresa, ¿no es cierto?, los tiempos en los cuales los médicos legistas o médicos forenses debemos actuar en casos de urgencia y en los casos en los que realmente no tenemos tanta urgencia para actuar. En relación a eso, nosotros debemos hacer un informe, y ese informe tiene un proemio que dice por qué fuimos convocados a participar en la causa, quién nos pidió nuestra actuación, y luego tenemos que realizar todo lo que es una evaluación, un interrogatorio, y de este interrogatorio tenemos que diferenciar cuáles son los hechos que tienen realmente importancia dentro de la causa y desde el punto de vista médico-legal. Una vez que hacemos el interrogatorio, pasamos al examen físico general. Esto es muy importante porque si nos piden evaluar un abuso sexual y estamos dentro de los 15 días, ¿no es cierto?, antes de los 15 días de ocurrido el hecho, o sea, después de haber ocurrido el hecho, debemos desnudar a la víctima. O sea, debemos explicarle, primero tenemos que tener un consentimiento informado, en donde nosotros le explicamos, ¿no es cierto?, a las víctimas cuál es nuestra función y si debemos tomar pruebas, o sea, elementos biológicos, recolectar elementos biológicos, tenemos que explicarle de qué manera lo vamos a hacer, y debemos, lo más importante de todo es, a pesar de que es una intervención médico-forense, nunca debemos olvidar que somos médicos. ¿Qué significa que nunca debemos olvidar que somos médicos? Nunca debemos olvidar que debemos crear un rapport con el peritado, ¿sí?, o con la víctima. ¿Por qué? Porque ese rapport va a hacer que la víctima pueda expresarse y con nuestro interrogatorio, con nuestra escucha activa, podemos llegar a informar hechos o datos que quizá no figuren en la denuncia. Porque a veces las situaciones así un poco frías, rápidas, sobre todo en un abuso sexual, hace que el peritado se retraiga dentro de la denuncia, y a veces quedan cosas pendientes que, si uno entra en confianza con el peritado, puede llegar a expresarlo delante del médico forense, y este lo puede aportar como un dato más de investigación, porque hay algo que es muy importante, y esto lo quiero aclarar. Es decir, el fiscal hace la investigación penal preparatoria, pero nosotros hacemos una investigación médico-legal. Con cada uno de los peritados, nosotros tenemos que poner el protocolo médico-legal, y es un protocolo investigativo, en donde nosotros tenemos que observar, comprobar y luego concluir. Si nosotros no podemos solamente expresar lo observado y concluir con lo observado. Nosotros tenemos que comprobar nuestra observación. Eso significa que yo tengo que tener siempre la duda cartesiana. Tengo que tener siempre estar en un estado de crítica frente a lo que observo. ¿Puede ser esto o puede ser lo otro? ¿De qué manera podemos averiguar si es esto y de qué manera podemos averiguar si es lo otro? Entonces, el próximo paso de la observación tiene que ser muy meticulosa. El próximo paso de la observación es la comprobación. Por eso existe un laboratorio forense, en donde el resto de los peritos van a acompañar con sus informes, quizá la conclusión del informe médico-pericial. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿sí?, que el arte de la conclusión
es la medida de las comprobaciones. O sea, una conclusión médico-legal tiene que estar basada en las comprobaciones y en teoría científica. O sea, no es lo que yo pienso, sino es lo que yo observo, lo que yo compruebo y lo que yo fundamento en teoría científica. Entonces, es muy importante la intervención pericial adecuada. ¿Qué significa una intervención pericial adecuada? Adecuada al relato de las víctimas o de los peritados, pero también al contexto en donde ocurre el hecho. Es decir, nosotros tenemos que observar no solamente el cuerpo de la persona, sino que muchas veces tenemos que observar también el contexto en el cual ocurre el hecho. Bien, ¿alguna pregunta? Yo quería agregar algo, doctora, ahí con respecto o llevado a lo que venías hablando recién al ámbito psicológico, en esta cuestión de la interpretación rápida, ¿no? De no caer en el error de interpretar demasiado rápido con lo primero que escucho o el primer dibujo, ¿no? O proyectivo que realice la persona. Es decir, observar en su totalidad, en esto que también decías de entender a la persona como algo holístico, ¿no? Del todo, entender la totalidad de todas las pruebas psicométricas y proyectivas que se realicen y después, en base a los indicadores que tiene cada una de las pruebas, dar una conclusión sobre lo ocurrido. Estimada, ¿no? Obviamente que también puede ser puesta en, digamos, o entrar en conflicto con la de otro perito psicólogo que esté tanto de parte o oficial, pero es decir, no hacer una interpretación salvaje, tampoco rápida, sobre lo primero que observo, porque obviamente no estaría siguiendo ningún tipo de protocolo. Por eso vuelvo a repetir, Emiliano, o sea, el arte de la conclusión, o sea, ¿qué significa? Esto es parte del decálogo médico legal de Nerio Rojas. Es decir, el padre de la medicina legal, Nerio Rojas, escribió un decálogo que son los principios, ¿no es cierto?, que debe respetar cualquier especialista en medicina legal o cualquier perito médico, cualquier médico forense. Cuando nosotros decimos que la conclusión es decir, el arte de la conclusión, ¿no es cierto?, se basa en todas las comprobaciones que nosotros hemos hecho. Entonces, eso reafirma lo que vos estás diciendo, Emiliano. O sea, yo no puedo, ¿no es cierto?, hacer una conclusión rápida si yo los hechos que observo no los compruebo. Entonces, en el caso médico, las comprobaciones son a través de determinados estudios que se hacen en los laboratorios forenses. En el caso psicológico, en el caso del psicólogo, las comprobaciones hay que hacerlas a través de que cada vez que uno pregunte al peritado, siempre el peritado responda y responda con detalles. Y acá es la pregunta, porque es lo que quiero que realmente digamos a la audiencia, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de lo que es la credibilidad del testimonio, estamos hablando de determinados ítems que hay que evaluar y que realmente nos llevan a determinar si ese testimonio es creíble o no. Lo maneja el psicólogo en las entrevistas psicológicas, pero también el médico forense lo hace, porque nosotros también, cuando hacemos evaluaciones médico-legales, tenemos que determinar si encontramos simulación o no en el peritado. Entonces, hay un montón de cosas que hay que evaluar en cada una de las entrevistas que uno hace, y muchas veces en una sola entrevista nosotros lo único que podemos hacer es escuchar, observar y escribir detalladamente todas las observaciones que hacemos,
y preguntarnos si esas observaciones que nosotros hacemos tienen relación con los relatos que nosotros escuchamos de parte del peritado. Porque muchas veces lo que nosotros observamos, ¿no es cierto?, en el cuerpo de la víctima, y yo hablo en este momento como perito médico, voy a decir que a nosotros el cuerpo nos habla. ¿Por qué? Porque a través de, por ejemplo, doy un ejemplo, a través de las lesiones que nosotros observamos en el cuerpo de una víctima, y teniendo en cuenta cuál es la evolución, es decir, cuál es el tiempo evolutivo para que esa lesión cure, nosotros podemos llegar a decir si realmente el relato de esa persona tiene relación en el tiempo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, una equimosis, ¿no es cierto?, tarda 15 días en desaparecer. Y si viene una persona y me dice que hace, no sé, 20 días o 25 días que sufrió el traumatismo y yo veo una equimosis que es color morado, y yo puedo asegurar que no hace 15 días que pasó el traumatismo. Entonces hay muchas cosas que se ponen, ¿no es cierto?, en conocimiento para poder llegar a comprobar lo que realmente el peritado dice. Se hace también en psicología y por supuesto que también se hace en medicina legal. Bien, ¿alguna pregunta? A ver si acá para que en el chat, por las dudas, si alguno escribió. Espera, a ver, ¿cómo? Nuevamente. Acá tengo quisiera saber si podría solicitar intervención de perito psicólogo de parte para evaluar un imputado y establecer su conducta, perdón, para establecer si su conducta coincide con una personalidad psicopática narcisista. Sí, sí, obviamente que se puede. Esto, lo que tiene que ver con esta personalidad psicopática narcisista, se puede sacar realizando lo que decía este test, el MMPI-2, que es el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, que bueno, tienen, generalmente los juzgados, no se los peritos de parte, perdón, los peritos de oficio no lo toman porque es un test muy grande, pero uno como perito de parte lo puede, o se lo puede solicitar, perdón, como abogada, a un perito de parte para que lo realice y obtener esas conclusiones, digamos, porque es un test que mide todo este tipo de personalidad. Así que sí, se puede hacer. El test, acá lo escribo, lo pongo ahí en el chat de la reunión, MMPI 2, que está está el de adultos y después también hay otra versión que es para adolescentes, no es el mismo, ¿no? Hay uno que es de 12 a 18 años y el MMPI-2 es para mayores de 18. No se puede hacer este test en menores de 12 años. Quiero hacer un comentario con respecto a la intervención del psicólogo de parte, ¿sí?, en el ámbito penal. Comúnmente cuando se va a hacer una pericia, ¿no es cierto?, psicológica al imputado, el abogado del imputado puede solicitar la intervención de un perito de parte, perito de él, por supuesto, del imputado, para que controle, ¿no es cierto?, el examen psicológico que va a hacer la psicóloga forense. O sea que se puede hacer. Ahora que hay otra pregunta, parece. Sí. A ver, no, lo que pasa es que estoy en una situación en la cual no puedo, no estoy en computadora, estoy con celular. Bueno, lo leo de acá. ¿Me lo lees vos, por favor? Sí, cómo no. Quería saber si el abogado defensor del supuesto abusador puede alegar el artículo 18 de la Constitución Nacional para negarse al peritaje psicológico. Podría hacerlo.
Todo depende del juez de garantías. ¿La otra pregunta cuál es? La otra dice, si una niña de 10 años abusada por familiar y además hubo abuso sobre la madre que no fue denunciado, la sobrina y una amiguita de esta que tampoco fueron denunciados, espera que acá se me puso, ahí está, la niña no se hizo el test psicológico en la cámara Gesell, no pudo hablar. Perdón, la niña, acá porque se me cortó, la niña no se le hizo el test psicológico en la cámara Gesell, no pudo hablar, ¿cómo se puede incorporar los testimonios de estas otras víctimas? Ah, ok, bien. A ver, no entendí. ¿Cómo se pueden incorporar los testimonios de qué otras víctimas? Y No porque fue dice hecho la niña de denuncia de 10 la años menor. abusada por familiar y además hubo abuso sobre la madre que no fue denunciado, la sobrina y una amiguita de esta que tampoco fueron denunciadas, la niña no se le hizo el test psicológico en la cámara Gesell, no pudo hablar, ¿cómo se puede incorporar los testimonios de estas otras víctimas? Que ahí no sé, tendría que ser todo por separado, ¿no? Serían todas denuncias por separado. Claro, las abusadas sexualmente deberían hacer la Todas, denuncia, claro. ¿sí? Y incorporar en qué sentido, incorporar en dónde, en la investigación penal Claro, de la dentro de menor. cada, de que el relato de cada una sea de la misma, se puede incorporar a cada una de forma, en la investigación también, que se incorpore en la denuncia de cada una de las otras como testigo, está bien. Sí, lo puede aportar como testigo. Pero cada una igual debería hacer, sí, la denuncia La posteriormente. denuncia, por Calculo que un supuesto. fiscal Se ahí investiga. hará la denuncia correspondiente. Si no las hacen y están ahí, hará la denuncia correspondiente. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Pero bueno, es una pregunta interesante también por, a ver, en los test proyectivos y psicológicos, también en esto de trabajar de forma holística, se trabaja con todo lo que tiene que ver con lo que es, en este caso, el contexto socioambiental de la persona abusada, ¿no? Para que también, obviamente, posterior a la denuncia y todo, bueno, de qué manera se interviene, o uno también como psicólogo puede dar una recomendación de qué manera se interviene para sacar a esta niña o niño de ese lugar, ¿no? Ahí ya habría que hacer otro tipo de proceso, un proceso ya de guarda, ¿no, doctor? Ahí me parece que sería conveniente, porque si está en una situación donde está todo este tipo de conflictiva. Y yo diría que sí. Además, hay algo que es muy importante. Una cosa es el fuero penal y otra cosa es el fuero de familia. En el fuero penal se va a investigar el delito, ¿sí? En el fuero de familia se puede pedir eh, el resguardo de la niña, ¿sí? Y darle intervención al servicio zonal o local de niñez y adolescencia. Con respecto a la pregunta que se hizo previamente, si existen abusos sexuales, cada víctima eh, puede hacer una denuncia por separado, o sea, de cada una de las víctimas que fueron abusadas sexualmente. Y después lo que se puede hacer es aportar el número de la IPP en la IPP central, ¿sí? De las otras investigaciones penales. Acá dice, bueno, para habilitar los micrófonos sí se pueden habilitar, sí, no hay inconveniente. Ahí, yo no sé acá de cómo se habilita, pero ahí. ¿Habilitar qué cosa? Habilitar los micrófonos, sí, para que las preguntas sean verbales, que es mucho mejor que quizás a veces escribiendo que. Bueno, decirle No, a la... sí, sí, no hay problema. Y acá dice cuál es el protocolo que sí o sí debe seguir el perito o psicólogo que toma la testimonial en cámara Gesell, ¿no? Bueno, bien, acá dice el protocolo que debe seguir el perito, ¿sí? O psicólogo que toma la testimonial de cámara Gesell. Bien, ahí puede ocurrir que a veces está ahí. Bien, no, decía que a veces que en cámara Gesell puede ocurrir que hay situaciones donde permiten al perito de parte estar dentro, ¿no? Poder estar en lo que es si es un menor, ¿no? Sobre todo un niño chico, ¿sí? Estar dentro de la cámara Gesell, ¿sí? Con
la persona, ¿sí? Participar de esa hora de juego diagnóstica, ¿sí? O igual toda pregunta que quiera hacer o cada intervención que quiera hacer tiene que solicitarle, ¿sí? El permiso ahí al perito de parte. Y también previamente a eso puede entregarle, ¿sí? Al fiscal, ¿sí? El tipo de preguntas que desearía que se hagan dentro de la cámara GESEL, ¿sí? Después, obviamente, corroborar todo lo que se está trabajando ahí y obviamente, digamos, no, digamos, si se le pide en ese momento al niño en la cámara GESEL, se hace todo lo referido al relato, pero después se hace algún tipo de técnica proyectiva y uno observa de que no se está haciendo de la manera que corresponde, de manera completa, bueno, después posteriormente puede impugnarla, pero en ese momento no puede decirle, ¿sí? Al otro psicólogo de que no está haciendo la prueba como corresponde. Perdón, quisiera hacer una pregunta. Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes, Florencia. buenas Sergio Gale es tardes. mi nombre. Eh, yo- es por un caso que tuve hace unos años, un papá que fue acusado de abuso de su hija. Tuvimos la cámara GES en las entrevistas previas, informes victimológicos, y todos fueron concluyentes respecto de que no había ningún indicio de abuso en la niña. Sin embargo, la madre seguía, de hecho se terminaron archivando las actuaciones en varias oportunidades, y la madre la desarchiva en base a informes particulares hechos por el psicólogo tratante. Y a todo esto, más allá de que la nena está recibiendo tratamiento psicológico como supuesta víctima de abuso, cuando los informes periciales dicen lo contrario, la hace asistir a grupos terapéuticos de chicos que efectivamente sufrieron abuso sexual. Cuando tengo las entrevistas en el foro de familia, el psicólogo de familia me dice que a la larga esta chica va a crear en su conciencia la realidad de que realmente ella va a pensar que realmente fue abusada cuando esto no tiene un correlato, no sé, forense, por así decirlo, o no hay ningún indicio cuando supuestamente ocurrió el hecho que fue denunciado inmediatamente por la madre según sus dichos. La pregunta puntual es, puede ser que, sobre todo los chicos, por estas interferencias subjetivas que tienen de parte de los adultos, que es lo que dice el informe pericial, que es lo que hay en esta criatura, a futuro eh, puedan llegar a dar como falsos positivos, por así decirlo, en los test psicológicos que se le hagan. Hay maneras de pericialmente detectar estas circunstancias con el paso del tiempo, porque digo, la chica esta fue evaluada pocos meses después de echar la denuncia de un hecho que supuestamente había pasado la semana anterior. En un término de 6 meses fue evaluada. Pero ahora hace 4 años que está siendo tratada psicológicamente como si hubiese sido víctima de abuso, cuando esto está completamente descartado en el plano penal, por lo menos que es donde yo estoy interviniendo. No sé si Claro, se siempre, entiende. sí, que uno no se entiende perfectamente, sí, habría que ver qué, a ver, qué fue lo que se le tomó para determinar de que no fue eh, abusada, ¿no? Porque Bueno, sí, obviamente, se hizo, obviamente se siguieron los protocolos porque lo hizo el gabinete de Lomas de Zamora, aparte es muy serio, trabajan muy bien, por donde tengo entendido, y también había peritos de parte. O sea, tanto el perito de la había también perito de particular parte. ramificado como el perito nuestro hacen alusión a esto. Una niña atravesada por un lenguaje adulto, interferencias subjetivas y demás. Lo que a mí me preocupa, bueno, al padre mejor dicho, es que esta chica, en su realidad subjetiva, está convencida de que fue abusada porque todo el tiempo recibe este estímulo de parte de la familia materna y aparte está siendo tratada en un ámbito terapéutico como si realmente ella hubiese sufrido un abuso. Ujú. Pero bueno, acá habría, sí, lo que habría que evaluar Yo entonces me baso es en lo que la me dijo el dinámica psicólogo de familiar. familia, me dice, perdón, disculpe. No, 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 que creo que sí, lo importante con esto que me decís, si hay presión de la familia para que obviamente ella termine declarando de esta manera, a ver, se termina creyendo, obviamente, si hay una presión, hay que ver qué rol juegan estas personas que presionan sobre ella, ¿no? Para que ella termine, Claro, obviamente, afirmando esto como que si fuese algo real. Porque bueno, ahí entre lo real, ¿no? En psicología, por lo claro, menos, pero cuando... la pregunta es, yo traje a colación este caso para darle un contexto. La pregunta es, acá se hizo la denuncia inmediatamente, se descartó, la causa está archivada. Ahora bien, cuando viene una persona y dice,
o un chico, decir, yo fui abusado hace 5 o 6 años y fue tratado por esto y se crió o se formó, no sé cómo, qué término utilizar, creyendo esto. Pericialmente, ¿hay manera de saber si esto ocurrió o no ocurrió? Si es un recuerdo implantado, si no lo es. Porque los que hacemos penal nos encontramos todo el tiempo con esto que, o sea, más allá de que uno le crea o no le crea a su cliente, digo, es una cuestión personal, a veces mucho ensañamiento de las partes y las denuncias de abuso hoy por hoy están muy en boga y uno termina eh, dudando por el contexto, por la persona, porque los manda a evaluar a la persona que defiende y los perfiles, si bien no es algo vinculante, no darían como para un abusador. Y bueno, ¿cómo se puede ver esto? No, no sé si me explico. ¿De qué Se evalúa manera si la la implantación de persona... memoria? No, no, pensaba también si se lo evaluó con algún tipo de test que mida si hay algún tipo de psicosis, ¿no? Habría que ver también o evaluar la estructura psíquica de la persona, O sea, en ¿no? realidad para poder responder a lo que dice la doctora hay que ver cosas que son, a ver, hay que relacionar, ¿no es cierto? Primero la denuncia que hicieron, cómo la hicieron, por qué fue archivada la causa, si fue archivada la causa porque no hubieron elementos de comprobación, ¿sí? O porque realmente todos los informes periciales dan que la persona no fue abusada, o porque le hicieron criterios de realidad y dentro de los criterios de realidad la niña no pudo correlacionar con sus gestos, con sus sentimientos, las palabras que expresa. Entonces hay una serie de datos que inclusive, vos lo sabés, eso Emiliano, que desde el punto de vista psicológico, cuando uno hace una evaluación utilizando criterios de realidad, sabés que el niño, el adolescente, la persona mayor, cuando rememora un hecho traumático, no solamente lo rememora con las palabras, sino con los sentimientos y con los gestos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que quizá pudieron haber evaluado los peritos para decir que realmente tendríamos para poder dar una respuesta acá a la colega, es ver cuáles fueron los informes, ¿no es cierto? Y qué decían esos informes. Porque toda persona que ha sido abusada o que ha vivido un evento traumático, siempre va acompañado de lo que es, la mayoría de las veces, el 99,99%, va acompañado de lo que se llama un estrés postraumático. A veces se confunden mucho desde el punto de vista psiquiátrico, sintomatologías que pueden presentar, estoy hablando en niñez y adolescencia, sintomatologías que pueden presentar los niños, como por ejemplo un niño con TADE, puede ser diagnosticado por un psicólogo de parte como expresión, su sintomatología como expresión de un abuso sexual en la niñez, por ejemplo. Por eso es muy importante que la evaluación en este tipo de situaciones sean no solamente psicológicas, sino que también sean psicológicas psiquiátricas. O sea, que intervenga no solamente el psicólogo, sino que también intervenga el psiquiatra y que haga una evaluación psiquiátrica de la persona. Porque como dijo Emiliano recién, también puede haber una psicosis. Claro. Entonces, tendríamos que ver realmente, doctora, qué informes psicológicos recibió usted, qué informes periciales recibió, para poder decir... Sí, la pregunta no era por este caso puntual porque ya está terminado, se archivó, pues se le hicieron, bueno, obviamente primero se hizo el protocolo médico, después se hicieron informes psicológicos, psiquiátricos, fue evaluado por peritos de ambas partes y ni siquiera el particular damnificado pudo Una dar un pregunta, informe. doctora. Sí, Una pregunta, porque usted me está hablando de que le hicieron el protocolo médico. ¿Qué sí. tipo de abuso fue denunciado? Ella denunciaba un abuso sexual simple, pero igualmente la madre pidió que sea revisada. Generalmente los protocolos médicos no van por un abuso sexual simple. Sí, pero la revisaron, porque de hecho está que no Está tenía bien, está bien, defloración, no tenía... está lo que bien. Le pasa es que hicieron el la examen madre, ginecológico, sí, le hicieron y también.
Bueno, comúnmente los fiscales a veces no piden cuando la denuncia es por un abuso sexual simple, por un tocamiento, ¿no es cierto? Y si un tocamiento es desnuda o con ropa, por ejemplo, que eso surge del interrogatorio, es decir, es obligatorio para nosotros preguntar. En realidad, las denuncias se pueden hacer asistencia a la víctima, se puede hacer en la policía, se puede hacer en la fiscalía. Entonces, las denuncias, depende del tenor de la denuncia, es cuáles son las aristas que se van a abrir para la investigación. Si hay una denuncia en donde dice que hubo un tocamiento y que hubo un tocamiento, no sé, con la ropa puesta. Bueno, si hubo un tocamiento con la ropa puesta, depende la declaración que haga, si se ejerció fuerza, ¿no es cierto?, contra el cuerpo de la víctima, y bueno, si se ejerció fuerza contra el cuerpo de la víctima, merita que, eso surge del interrogatorio, a ver, ¿qué pasó? ¿Te agarró del brazo, te tiró para allá, te agarró del brazo sobre el saco, bueno, entonces sí, a ver, desnudate porque quiero ver si en una de esas, la fuerza con que la agarraron me dejó alguna equimosis en la piel. Ahora, si viene alguien y te dice, bueno, no, yo pasé y me tocó con la mano, me tocó la cola con la mano. ¿Ejerció fuerza al tocarte la cola con la mano? Claro, No. en este caso yo entiendo que el el protocolo médico se aplicó porque la madre en la denuncia decía que hubo tocamientos en la vagina de la niña. Ah, bueno, ahora Entonces yo sí, supongo, claro, ahora de sí. todas maneras cuando la niña declara, igual se le toma la GESEL, declara no dice esto. Dice que no dice nunca, se le preguntó incluso de varias formas y varias veces si la ¿De habían qué edad, si le habían doctora? tocado. ¿De qué ¿Cómo? edad? ¿De qué edad? De edad, la niña en ese momento 9 años. Y bueno, una niña de 9 años sabe dónde la tocaron. No, por eso, pero bueno, la madre de hecho desarchivó la causa 3 veces. Y seguimos con esto en base a informes de su psicóloga tratante. Nunca pudo y presentaban dibujos que con buen tino la fiscalía se le daba vista al gabinete y decían que no tenían manera de evaluar el contexto de esos dibujos, no sabían quién lo había hecho, en qué contexto, cómo, por qué los hizo la niña y demás. Claro que no se puede Pero tener en bueno, cuenta eso, exactamente. no Pero se puede igual tener en cuenta. la pregunta apuntaba, muchas veces los abogados defensores, no digo si es un temor o algo, pero digo, de qué manera se puede manipular la mente de los niños. No hablo solo de los casos de abuso, también hablamos de situaciones de violencia y demás, que por ahí terminan impidiendo el contacto con cualquier progenitor, ¿no? Cualquiera de los dos Y sí, eso progenitores. pasa, doctora, eso pasa. Yo he Una tenido una consulta causa para, como abogada del niño, yo he tenido una causa como abogada del niño en la cual una niña de muy corta edad, cortísima edad, eh, bueno, el progenitor fue denunciado por abuso sexual, pasó por una investigación penal, llegó a debate oral, fue sobreseído en el debate oral, pasó a pasó a Cámara de Casación, también fue sobreseído en Cámara de Casación, pidió la revinculación, 6, 4, 10, 7 años después, y la madre aún sigue insistiendo en que la niña fue abusada sexualmente, a pesar de que en el foro de familias se otorgó la revinculación con el progenitor, pero la madre sigue insistiendo todavía, presentando certificados médicos de su de su psicóloga privada, como que la niña está sufriendo justamente todo lo que es el estrés postraumático del abuso sexual. Y en mi humilde opinión, la niña ha tenido eh, otras patologías psiquiátricas, de hecho está siendo tratada por una psiquiatra, así que suele ocurrir, doctora, eso. Sí, ya yo es muy quería hacer parecido a una lo que yo pregunta. estoy contando esto. Y nada, disculpen los colegas que ocupé tanto tiempo, pero me parece que es
una pregunta que nos angustia a todos, decir, bueno, ¿hasta dónde se puede manipular a los chicos, no? Yo quería, en base a eso, para la doctora Calillo, ¿no? Sí, Sergio Lorenzo. Calio. Bien. Sí. Es. Sí, quería decir, uno también, hasta, no sé si capaz lo comentaste, o me olvidé o no lo escuché, pero también puede uno solicitar, como perito de parte, cuando hace el informe psicodiagnóstico, que se pida un psicodiagnóstico a los padres, ¿no? O a los vínculos que tengan ahí cercanos. Para eso también nos da muchas herramientas y elementos, escuchando el discurso de los adultos, ¿no? Si también lo que la niña dice no es el discurso de ella, sino es el discurso de los otros. Sí, yo en este caso, perdón que sigo hablando, disculpen a todos los colegas, lo pedí, pero la respuesta de la fiscalía en este caso fue que no se investigaba a la madre, sino que se investigaba la comisión de un delito y no me lo dieron. Yo creo que era porque era una IPP que ya se veía que no iba ni para atrás ni para adelante, pero sí, en etapas de debate, o sea, en la etapa ya de juzgamiento yo suelo pedirlo, porque a veces es importante saber de dónde vienen estos relatos, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer? Buenas tardes, soy el doctor Perdiguero. Yo una pregunta más que basada en la experiencia y por eso preguntaba un poco por los protocolos, porque en realidad es porque los últimos juicios, al principio, todos los juicios de abuso que he tenido, eh, generalmente se llegaba a una sentencia por el examen, la testimonial psicológica realizada ya sea a la menor o a una víctima mayor abusada sexualmente, el cual depende del acusado si estaba bien, digamos, en situación económica de hacer valer sus defensas pagando un perito de parte para contrarrestar justamente lo que a veces uno en cámara G se surge como preguntas objetivas o inductivas, eh, o un interrogatorio muy escueto en el cual consiste preguntarle a la menor o a la mayor, ¿usted sabe por qué está acá? ¿Sabes por qué está acá? Sí, te dicen, hacen un relato, preguntan dos, tres preguntas relacionadas, a veces justamente con tal de aclarar, le están dando la respuesta de lo que ya dijo la menor o la víctima mayor. Y si uno no tiene el perito de parte que perciba todo esto, porque en realidad esta charla es interesante y justamente la estoy recibiendo justamente para ver ese tipo de opinión, porque generalmente hay que pagar, hay que tener un perito de parte para poder tener una chance de que ese acusado, obvio si es que es inocente o no, se cree alguna duda entre los peritos que intervinieron, ya sea peritos psicológicos, si es que hubo un perito psicológico de parte que presenció la cámara Gesell o que después evalúa la cámara Gesell grabada, o si es un perito médico ginecológico que evalúa el informe ginecológico realizado por la médica forense del sistema, por supuesto, en el cual generalmente a veces carecen del protocolo utilizado o no dan una información genérica y no tan precisa, y el debate se termina realizando, siendo más un debate científico que después queda a criterio del sentenciante para qué lado se vuelca o si realmente se creó la duda para no llegar a un veredicto condenatorio porque no se puede determinar quién tiene razón y cuál es. Y esto, o sea, lo hablo a partir de la experiencia, ¿no? De los debates vividos. Y pregunto y sigo reiterando cuál es el protocolo obligatorio
de que tiene que realizar, el que realiza la cámara Gesell tanto para una menor, ahí estaba leyendo recién ciertos puntos que veían de ciertos, no sé si decir protocolos o indicadores de ciertas tareas para menores de 16, menores de 12 o mayores. Justamente la pregunta va dirigida a ese tenor de las edades o de la adultez, mayoría de edad, para poder uno basarse y esgrimir una defensa. O sea, saber qué tipo de perito necesito, saber qué tipo de pericia realizar. Por ejemplo, la pregunta que hubo sobre la personalidad psicopática narcisista, eh, ¿a qué iría, en un caso de abuso sexual esa conducta psicopática? O sea, ¿qué relación tendría esa conducta? ¿Entiende? Entonces, justamente porque prácticamente tendríamos que estar estudiando psicología, psicoanálisis para poder saber a dónde dirigir o qué herramienta, qué elemento idóneo, ya sea profesional, uno necesita para hacer una defensa. No Sí, sé si ahí, me hice sí, entender no, no, a qué no, fue sí, la te pregunta. respondo desde el punto de vista del protocolo del psicólogo. Digamos, una de las primeras cosas que pide el análisis de la declaración para ver si es válido o no, es primero de que ese perito de parte pueda entablar, ¿no?, con la persona, ¿sí?, un rapport, ¿no?, que pueda tener un espacio donde pueda, obviamente, la otra persona sentirlo como alguien que lo está escuchando y está comprendiendo lo que le dice. Obviamente, bueno, por tu experiencia sabrás de que todo ese tiempo para que uno pueda estar con esa persona es imposible. Y después, todos los pasos que conlleva la declaración, muchas veces, vieron que, bueno, te ha pasado que capaz el fiscal, vos vas con una serie de preguntas que querés hacer y no te deja preguntar No te todas, dejan. ¿no? Y en eso te termina, obviamente, anulando todo lo que tiene que ver con el protocolo para ver si la declaración es verídica o no. Pero también lo de la declaración, o para ver si hay mentira o no en lo que la persona está transmitiendo, bueno, que yo antes le comenté, el MMPI-2, ¿no?, el Inventario de Personalidad de Minnesota, es un test que también, pero bueno, es un test que lleva mucho tiempo también, pero que permite ver, ¿sí?, si la persona, ¿sí?, está mintiendo o trata de dar una imagen totalmente distinta a lo que es. Pero bueno, acá me parece que se juega más, ustedes tienen muchísima más experiencia en esto, con los tiempos de la justicia. No sé si está todo como para que uno pueda estar con el fiscal y con el perito oficial 8 horas eh, trabajando, ¿no? O por día, no sé, todo lo que lleva el proceso, todo ese tiempo. Me parece que se hace complicado. Bueno, al final terminan determinando sobre cosas, bueno, sobre hechas por la mitad, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, le hizo dibujar la casa, el árbol y una persona bajo la lluvia, eso no te dice nada. Es decir, podés sacar un indicador, pero esos indicadores, digamos, todo muy subjetivo ahí, ¿no? Por eso hay que compararlo con todo. Bueno, Sí, ahí sí. lamentablemente eh, el tiempo se nos va terminando, ¿Viste? eh, pero Pasó bueno, la rápido. inquietud del doctor es una inquietud bastante importante y sí, en realidad tenemos muchos baches y esos baches tenemos que tratar de suplirlos desde el punto de vista de la defensa que uno tiene que hacer de la víctima, ¿no es cierto? O del imputado, teniendo en cuenta cuál es la parte que uno defiende. Pero la intervención quizá sino de un psicólogo de parte que tenga conocimiento de lo que estamos hablando nosotros acá, y que por ahí uno pueda llegar a presentar informes, ¿no es cierto?, con respecto a cuál es la evolución y cuál es el estado psíquico y emocional que tiene la víctima. En el caso, tratemos de hablar de víctima, vamos a hablar de víctima, eh, acompañándolo a la investigación penal, eh, quizá pueda abrir alguna variante de investigación en la fiscalía como para arbitrar quizá otros medios de prueba. ¿Se entiende lo que digo? Sí. En la práctica es difícil, pero
¿Se entiende? Sí, perdón, Y sí, es una práctica difícil, discúlpenme, pero, yo mucho. a ver, eh, yo como abogada del niño en el fuero penal, en determinadas causas en las cuales tuve que intervenir como en defensa de la víctima, una de ellas en el debate oral, pude demostrar que la perito oficial, es decir, el médico, la médica forense, no cumplió con los protocolos. Pero bueno, evidentemente yo tengo conocimiento de cuál es el protocolo que hay que implementar en abuso sexual, y haciendo el análisis de todo lo que es la investigación penal, pude refutar el informe médico-legal de la médico legista, porque incumplió parte del protocolo. Pero bueno, porque el conocimiento lo tengo y lo pude hacer. Esa fue una causa en donde teóricamente se pudo cambiar, ¿no es cierto?, de abuso sexual simple a abuso sexual con acceso carnal. Esta causa fue muy importante porque se pudo demostrar que a veces las denuncias que se hacen en una víctima que ha sufrido un abuso sexual y que quizá no esperaba esa situación, por ahí no puede poner en palabras en las primeras denuncias realmente qué es lo que ocurrió, o por ahí por vergüenza no lo dice, y después de a poco, a medida que va recibiendo asistencia psicológica y va pudiendo poner en palabras lo que realmente ocurrió, bueno, se fueron presentando informes, y en el debate oral pude refutar la intervención de la médico forense. En otra de la causa también en la cual intervengo como abogada del niño, también una niña de 3 años, que, bueno, la demostración del abuso sexual no se hizo a través de lesiones en el cuerpo, sino simplemente se hizo a través de encontrar una determinada enfermedad que es patognomónica de abuso sexual en un niño. Bueno, pude demostrar, ¿no es cierto?, que la niña realmente no pudo hablar en el victimológico, pero sí lo pudo hacer a través de un psicodiagnóstico que le hizo su psicólogo tratante, y además en otros informes que también hizo el psicólogo tratante, en donde pudo poner en palabras quién fue realmente la persona que había hecho el tocamiento en su cuerpo. Pero bueno, son todas experiencias que uno va teniendo a medida que va actuando en este tipo de situaciones. Yo las transmito, por ahí en una de esas ustedes las pueden poner en práctica y quizá otro puede llegar a ser el resultado. Bueno, yo sigo hablando, perdón. No, dos preguntitas. La primera, si podrían poner después en el chat el listado de test que ustedes sugieren pedir para eh, los test psicológicos para las causas de abuso, para que se le hagan a las víctimas, sería de mucha utilidad, se agradecería mucho. Eh, y por otro lado, ¿qué sugerencia tienen para los casos en los cuales directamente alegando la revictimización, no nos permiten peritar a las víctimas o que sean entrevistadas por los peritos de parte? ¿En Ahí qué responde, ámbito? ahora que voy poniendo los test, yo voy escribiendo los test que... ¿Pero en Perdón, qué doctora, yo ámbito, hago doctora, penal. no le permiten? Yo hago penal. Ya me pasó varias veces en que pedimos nosotros que nuestros peritos de parte evalúen a las víctimas. eh, ¿De qué edad, doctora? y en este caso los abusos habían ocurrido entre los 6 y los 12 años, y cuando denunció la víctima ya tenía, con la elevación a juicio tenía 18 años, que fue cuando yo tomó la causa. Lo pedimos como Qué institución lástima, suplementaria en el 338.
Qué lástima, doctora, porque de haber tenido menos de 18 años siendo un niño o una niña pequeña, usted puede aducir la participación de un perito de partes de confianza a través de las guías de buenas prácticas de la Corte Suprema con respecto a la escucha de la voz de un niño, quizá le podrían haber permitido la participación. Eso lo tiene que hacer con el juez de garantías. Sí, 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 con el juez de garantía. En este caso era con el TOC porque la causa yo la tomo en el 338. Está bien, bueno. Eso es cada maestrito con su librito y ver de qué manera uno puede llegar a decir realmente a través de informes constantes presentados en la investigación penal de asistencia a esa persona que permanentemente diga y reitere siempre lo mismo y que se hagan los test que a lo mejor en este momento está poniendo Emiliano para que ustedes los puedan es decir, aportar, ¿no es cierto?, al expediente penal. Por ahí se les pueden abrir otras puertas. Ahí estoy poniéndolo. Sí, doctor, bueno, vuelvo a la experiencia. Generalmente se puede hacer, digamos, poner un perito de parte en el cual no va a participar, no va a preguntar, en el caso me ha tocado que se me ha admitido, cuando la fiscalía solicita también, acorde al código procesal que esté interviniendo, a veces es obligatorio y a veces queda a criterio de la fiscalía, en el caso de abuso sexual, por supuesto, estoy hablando, ¿no? eh, Cuando se le va a hacer un examen psicológico tanto a la víctima o al imputado por parte del perito oficial, eh, digamos, la defensa podría solicitar también el perito de parte en el cual participaría del acto procesal, pero no intervendría. O sea, es como un perito de control, de garantía de que se esté realizando los protocolos o no que debería usar el perito oficial. El único caso que me ha tocado que se permitió. Ahora, si la fiscalía no lo pide, no lo solicita, comparto lo que dijo la doctora Calió, en que si uno lo pide solo no se autoriza. Y bueno, hay que hacer camino al andar. O sea, Sí. a ver, yo en este momento, en una causa de un abuso sexual de una niña muy pequeña, eh, probablemente consiga que la acompañe dentro de la Cámara Gesell su psicólogo de parte. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Colombo, usted mencionó que solicitó un protocolo para la parte del médico legal que examina. ¿Cuál es el protocolo? ¿El protocolo en qué sentido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando recibimos una víctima de abuso sexual? No, sino usted dijo que dio vuelta, digamos, un informe, interpreté yo de un informe de una Sí, médica, sí. porque no había realizado el protocolo que debería hacer en ese momento y logró cambiar, digamos, la calificación de ¿Cuál es el abuso sexual protocolo que hay que simple. seguir? Hay algo que es muy importante, yo lo dije de entrada, cuando hablé de cuál era la función del médico forense, o del perito médico o del médico legista. Eh, Nosotros tenemos que observar, primero, tener una escucha activa, fundamental. Antes que eso, crear un vínculo y un rapport con el peritado. Porque si no existe un rapport con el peritado, en un abuso sexual, no importa la edad, es muy difícil, ¿no es cierto?, poder llegar a tener una escucha activa. ¿Qué significa escucha activa para un médico? Es preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Dígame qué le pasó. A ver, siéntese, se siente mal, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, un montón de preguntas que uno empieza a hacer y que aprende a través de los años de ejercicio de la medicina. Eh, en una peritada de abuso sexual, uno tiene que quizá leer el informe o la denuncia, pero hay algo que es muy importante. O sea,
nosotros no nos tenemos que basar solamente en lo que figura en la denuncia. Los médicos forenses hacemos investigación médico-legal. Significa que cuando llega el peritado, nosotros tenemos que interrogar, nosotros somos la escucha activa. Nosotros somos los que preguntamos, ¿qué te pasó? Decime cómo te pasó, calmate, tranquilízate, si no podés hablar te doy 5 minutos, te doy 10 minutos, pero estoy para ayudarte. O sea, crear un rapport con el peritado. ¿Por qué? Porque es de la forma en que nosotros con una escucha activa, ¿qué significa escucha activa? Preguntar, escuchar lo que el peritado te dice, repreguntar teniendo en cuenta cuál es la información que recibimos, y de acuerdo con la información que recibimos, repreguntar nuevamente para poder llegar a un diagnóstico médico-legal o a una conclusión médico-legal. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces los peritados, sobre todo en abuso sexual, están en un shock, ¿sí? Sobre todo cuando los agarramos dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho, que esta es la urgencia que yo dije que era la urgencia médico-legal. Cuando nosotros recibimos ese paciente, tenemos que preguntar y no solamente tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuál es el requerimiento fiscal. Porque a veces el requerimiento fiscal está basado en una denuncia tomada en una comisaría o tomada en una fiscalía. Cuando nosotros tomamos a la víctima y hacemos el interrogatorio, de ese interrogatorio surge cuál es el protocolo que vamos a aplicar. Tenemos que preguntar bien cómo ocurrió, cuándo ocurrió, y de ese interrogatorio surge a priori, ¿sí?, si existe o no simulación. Es decir, nosotros estamos preparados para diferenciar, ¿no es cierto?, un hecho de ocurrencia real de un hecho quizá inventado. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene signos, ¿sí? Y el peritado nos cuenta síntomas. Y nosotros tenemos que ver si realmente los síntomas que nos cuenta el peritado tiene relación con los signos que nosotros vemos en el cuerpo del peritado. Pero hay algo muy importante que no se nos tiene que pasar, que es el hecho del examen físico, porque en un abuso sexual tenemos dos pasos en lo que significa el examen. El examen físico de la persona, que es desnudarlo y ver cuáles son las lesiones que tiene en el cuerpo, ¿sí? Y por supuesto, revisar oídos, revisar boca, revisar vagina, revisar debajo de las axilas, hacer un examen físico primero. Y una vez que nosotros hacemos el examen físico, anotamos cada una de las lesiones que vamos observando, y después pasamos a lo que es el examen ginecológico. Entonces, de este interrogatorio que surge, a veces surge una discordancia entre lo que es quizá la denuncia que se hizo, ¿no es cierto?, en fiscalía o la denuncia que se hizo en la policía, con el testimonio que quizás nos están dando a nosotros como médicos legistas. Nosotros tenemos que anotar todo eso. ¿Qué pasó en esta causa en especial? La víctima tuvo un estrés postraumático y quedó en un estado de shock, en un estado de asombro total por lo que le había ocurrido, porque era algo que realmente no esperaba que le ocurriera, y muchas veces entró en lo que se llama crisis de llanto. Y no podía explicar qué es lo que le había pasado, entonces se interpretó como que había sido, como ella había tenido una relación sexual previa al abuso, se interpretó como que, porque había tenido una relación previa, ¿no es cierto?, al abuso, no se debían tomar o no se tuvo cuidado en tomar, ¿no es cierto?, los hisopados en los lugares en que debemos tomarlo. Hacer un examen físico de la persona, ubicar las lesiones en todo el cuerpo de la persona, pasar al examen ginecológico, hacer todas las maniobras que nos pide el protocolo, hacer todas las tomas, ¿sí?, que a lo mejor en este caso faltaron
porque no hubo quizá un interrogatorio profundo, porque no se consiguió que la víctima en ese momento pudiera, ¿no es cierto?, explicar realmente qué es lo que había pasado. Bueno, con la intervención de su psicólogo de parte, se consiguió que la víctima pudiera poner en palabras realmente qué es lo que había pasado. Entonces, llegó, ¿no es cierto?, con una calificación y en el debate oral salió con otra calificación el delito. ¿Por qué? Porque cuando me tocó a mí, ¿no es cierto?, en defensa de la víctima, hacerle las preguntas, fui orientando en las preguntas esto que estoy diciendo. Le hicieron el examen físico, le sacaron la ropa, la pusieron arriba de la camilla, la pusieron en posición ginecológica, le hicieron las tomas de hisopado en las mamas, le hicieron el hisopado peribucal, endobucal, auricular, y la peritada fue diciendo, no, no me hicieron esto, no me hicieron aquello, no me hicieron lo otro, no me hicieron lo otro y no me hicieron lo otro. ¿Se entiende? ¿Contesté su pregunta? Sí, lo único que, o sea, toda esa, digamos, si utilizar la palabra negligencia por parte del que realizó la pericia, ¿se utilizó en contra del acusado? Por supuesto. No olvide, doctor, que en abuso sexual, el testimonio de la víctima, y recuerde que en el debate oral realmente es el juicio, y la víctima pudo declarar en el debate oral. Esto, ¿saben para qué es? Porque muchas veces hay que entender que los que ejercemos esta actividad de tipo pericial, quizá somos los que de alguna manera podemos llegar a dar luz en determinadas situaciones, sobre todo desde las ciencias naturales. El caso mío específico, ¿no? O sea, siendo médica. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, doctora, en base a esto que usted estaba contando, el último caso, que dijo que pudo hablar con la ayuda de su psicólogo y demás, ¿no plantearon que podía haber una contaminación del relato por estar el profesor asistiéndola? No, doctora, porque la víctima declaró en el debate oral Ah, y la pudo declarar. declaración fue convincente para, para la jueza. Entiendo. O sea, recuerde que el relato de la víctima en su declaración, en su testimonio, si lo puede hacer, todo esto, entonces, usted sabe muy bien que los delitos sexuales ocurren con la luz apagada. Sí, aparte hay jurisprudencia de la Corte Interamericana también al respecto. Bueno, usted sabe lo que significa el relato de la víctima. Sí. Y además, historias, ¿no es cierto?, de asistencias, en donde teóricamente también la perito psicóloga oficial, eh, también declaró que era muy difícil que ella pudiera hablar porque entraba en crisis de llanto, porque le costaba mucho explicar lo que le había pasado. Pero bueno, a través de esto que yo digo que es muy importante, el rapport, ¿sí?, se consiguió que ella pudiera poner en palabras qué es lo que le había pasado. Y bueno, y así salió la condena para el imputado. Bueno, en este caso, más allá de su relato, había eh, sintomatología compatible con abuso, por lo que se está Por supuesto que diciendo. sí. Sí, sí, Por sí. supuesto que sí. Lo que pasa es que en el relato, es decir, esto es muy importante, ¿no es cierto? Cuando evaluamos lo que es la credibilidad del testimonio, eh, hay relatos de hechos, de los hechos, que concuerdan en el tiempo y son reiteratorios en las diferentes declaraciones. Entonces, eso es un hecho de realidad. Las cosas que se viven realmente se recuerdan y que sobre todas aquellas cosas que se viven y que impactan, quedan en el recuerdo de la persona. Y en el momento en que se relatan, se produce la misma emoción y el cuerpo expresa esa emoción en el momento del relato. Eso nos lleva a pensar a los peritos que realmente estamos frente a una realidad ocurrida. ¿Alguna Bárbaro, pregunta está más? bien. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, si no hay más preguntas, terminamos la charla. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la Gracias a próxima. todos. Hasta luego, chao, chao. Listo. Hasta luego. Gracias.